Seguimos tocando esta serie preciosa. Suban al monte Carmelo y traigan madera, ¿cierto? Porque eso fue lo que Dios le dijo a su pueblo. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen mi casa y reedifiquen el templo de Dios. Y entonces pondré en esa casa mi buena voluntad y mostraré mi gloria. ¿Cuántos anhelan para su vida la buena voluntad de Dios? Digan amén. ¿Cuántos anhelan ver la gloria de Dios? Digan amén. ¿Cuántos están viendo la gloria de Dios? Digan amén. Aleluya. Porque en este tiempo difícil de crisis, Dios nos ha sostenido y Dios nos ha guardado. Bien, la palabra Carmelo significa jardín o huerto. Y cuando hablamos de Monte Carmelo, de una vez tenemos que asociarlo con la vida del gran profeta Elías. Ese gran hombre, ese profeta que estuvo en esta tierra y que dice la palabra de Dios que volverá. ¿No le parece impactante? Que volverá. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca, Dios del cielo. Señor, en el nombre de Jesucristo, que rompa la incredulidad, que rompa la apatía, que rompa la dureza de corazón, mi Rey de la Gloria, y que en el nombre de Jesucristo hoy nos podamos alinear con el propósito de tu palabra y con lo que tú anhelas para nosotros, y es que reedifiquemos, que construyamos ese templo que somos nosotros para que Jesucristo y el Espíritu Santo viva en nosotros. Señor, desatamos una unción de gracia, una unción de aprendizaje. Dios, en el nombre de Jesucristo, declaramos inoperante todo plan del enemigo, todo dardo a la mente, a la boca, al corazón de las personas. Se va el sueño, se va la pereza y una unción de Dios se manifiesta en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, cuando la palabra de Dios hace mención de Elías, Elías aparece hablando con el rey de Israel, el rey Acab. Y entonces Elías le dice al rey Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Luego vemos cómo Dios le da instrucciones a Elías. Le dice: mira, Elías, escóndete porque el rey Acab te va a buscar para matarte. Y Elías va allí al arroyo de Querib y se esconde por muchos días. Pero pasados 3 años, Dios vuelve a hablarle a Elías y le dice: ve y preséntate ante Acab porque voy a hacer llover nuevamente. ¿Ante quién tenía que presentarse Elías? Ante Acab. ¿Y qué era lo que estaba buscando el rey Acab? Matarlo. Ahora tenía que presentarse ante el verdugo. Y cuando Elías se encuentra con el rey Acab, el rey le dice: mira, Elías, eres tú el que turbas a Israel. Pero viene ahí Elías y mirando al rey y le dice: no, yo no he turbado a Israel, le dice Elías, sino tú, rey Acab, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mi amado, cuando una persona deja los mandamientos de Dios, cuando una persona empiece a seguir a dioses extraños, entonces trae turbación a su vida, a su casa y a su familia. Por eso algunas familias son destruidas, porque personas que conociendo la palabra y los mandamientos de Dios, abandonan los mandamientos de Dios y se van tras dioses ajenos. Ahora, ¿por qué, mis amados, Elías le habla así al rey y lo confronta de esa manera? ¿Saben por qué? Porque el gobernante Acab, el gobernante de Israel, era un rey corrupto. Su gobierno era corrupto. Dice la Biblia que hizo lo malo más que todos los reyes anteriores. ¿Se imagina la joyita que era Acab? Hizo lo malo más que todos los antecesores. Adoró a Baal
y le hizo templo en Samaria, y además levantó estatuas y templos a el dios Acera. También, como por si faltara algo más, se casó con una mujer extranjera, Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, la cual dirigía el culto a Baal, y esta mujer hizo matar a muchos profetas de Jehová. ¿Se imaginan? Como dicen por ahí, tras de cotudo con paperas, corrupto este gobernante, y se casó con una mujer manipuladora y más corrupta que él. ¿Se imaginan ese equipo que hacían para destruir a Israel? Entonces, eso hizo que la maldad y la violencia fuera el pan de cada día en Israel. Hizo que el pueblo estuviera confundido, vacilante ahí, padeciendo y muriendo. También en aquel tiempo, en el tiempo del rey Acab y Jezabel, había rechazo a las cosas de Dios, acoso y persecución a los profetas de Jehová, a tal punto de que esta mujer mató a muchos profetas de Dios e hizo que los demás se escondieran en cuevas y en cavernas para poder guardar su vida. Pero mis amados, cuando hay violencia física, cuando hay destrucción, cuando hay situaciones difíciles en la tierra, Dios tiene que levantar violentos espirituales. De la misma manera como el enemigo levanta violentos físicos para traer destrucción a la tierra, Dios levanta violentos espirituales para traer armonía, para traer restauración, para traer el gobierno de Dios a la tierra. Por eso dice allí en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos violentos hay conmigo en esta mañana? ¿Cuántos son violentos espirituales? El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y entonces ahí es cuando el profeta Elías le da una instrucción al rey. Mira el poder y la unción que tenía Elías, el profeta Elías. Recuerda, el rey Acab lo buscaba ¿para qué? Para matarlo, pero ahora Elías, el profeta de Dios, le está dando instrucciones al rey Acab. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19 al 21, dice, Elías le dice al rey Acab, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿De dónde salía el dinero para alimentar a estos 850 profetas hijos del diablo? Del gobierno. ¿Y de dónde viene el dinero del gobierno? De los impuestos del pueblo. Entonces, ¿quién era el que sostenía a estos 850 profetas hijos del diablo? El mismo pueblo ahí. Por eso el pueblo estaba confundido. El pueblo no sabía qué hacer, si para allá o para acá. Y entonces Elías le dice al rey que congregue al pueblo y a los profetas de Baal. Y ya cuando están allí en las laderas del monte Carmelo, es cuando se acerca Elías a todo el pueblo y le dice lo siguiente: mire, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué respondió el pueblo cuando vino el profeta Elías y los instó a decir: ¿hasta cuándo van a vivir confundidos? ¿Hasta cuándo van a venir de aquí para allá? ¿Qué le respondió el pueblo? Nada. De la misma manera, cuando tú le dices a una persona que busque a Dios, a tus hijos o a tu familia, busque a Dios, y ellos no contestan nada, le dice el profeta Elías: ¿hasta cuándo claudicarán? ¿Hasta cuándo andarán confundidos, indecisos, vacilando, cambiando de Dios como se cambia de ropa?
Pero el pueblo no respondió palabra. No tenía ningún argumento, no sabía qué decir. Y miren lo que dice Primera de Reyes 18, 22 al 24. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. ¿Cuántos profetas de Jehová habían ahí en el monte Carmelo? Solo Elías, el profeta de Dios, estaba en medio del pueblo y de 850 profetas paganos. Bien. Ahora, mire lo que dice Elías. Vamos a hacer algo. Estoy yo solo y ustedes, hay 850 y el pueblo. Vamos a hacer algo. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y le pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Qué respondió el pueblo? Bien dicho. ¿Sabe por qué? Porque ahora sí había acción. Porque ahora sí había un momento de confrontación. No eran solo palabras. Ahora ya había acción. Ahora ya iba a salir a la luz realmente quién era el Dios de Israel. Mis amados, los profetas de Baal hicieron su altar. Dice que desde la mañana hasta la tarde pasaron haciendo sus oraciones y clamando a Baal para que descendiera fuego y consumiera el holocausto. Dice que ya a mediodía no pasaba nada y se cortaban como era que su costumbre. Se tasajaban las pieles, ¿cierto? Los brazos, las manos, las piernas, y chorreaban sangre para que de esa manera su Dios les contestara. Pero no pasó nada. Ya han pasado ya casi 8 horas y le dice Elías: un momentico, han tenido suficiente. Si no les ha contestado en 8 horas, nunca le va a contestar. Ahora me toca mi turno. Y de la misma manera, si ese Dios que tú tienes, que no es Dios, si no te ha contestado hasta este día, jamás te va a contestar. Pero aquí está el poder de Dios para mostrar quién es el Dios verdadero. Y Elías dijo: ahora es mi turno. Verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Arruinado, ¿cierto? Entonces empezó a restaurar, a recomponer, a construir nuevamente el altar de Dios. Y dice que tomó 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Luego preparó la leña y la colocó la leña sobre las piedras. Luego colocó el becerro partido en pedazos sobre la leña. Y luego derramó 12 cántaros de agua sobre el altar. Y miren lo que dice el verso 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué pasó? ¿Cuánto duró la oración de Elías? Duró unos 30 segundos, 1 minuto, y al instante Dios respondió. Dice que descendió fuego del cielo y vino y prendió todo ese lodazal que había en ese momento, el altar. Pero recuerda que había derramado 12 cántaros de agua. Dice que el agua escurría, pero vino el fuego, lamió el agua, pulverizó las piedras, quemó la leña, quemó el holocausto y todo. Entonces, viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, aleluya. Oh Rey de Gloria,
Por eso, colócate de pie ahora. Colócate de pie ahora y proclama conmigo y di: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y es el único Dios de nuestras vidas. Puedes sentarte. Mis amados, en el monte Carmelo, Elías restauró el altar de sacrificio que estaba arruinado. Es en el monte Carmelo donde somos confrontados con la realidad de la vida que estamos llevando, que estamos viviendo. Ahí es donde tenemos que tomar una decisión. Dice la palabra que el altar estaba arruinado. Y cuando se refiere al altar en este tiempo, se refiere a tu vida de comunión con Dios, que en algunos está arruinado, que en algunos no, de comunión con Dios es cero, no hay nada de comunión. Y como Elías, tienen que empezar a reconstruir ese altar para que el fuego de Dios nuevamente venga sobre tu vida. Por eso, como Elías, tú necesitas colocar una base de piedras en ese altar. Las piedras que representaban para Elías las 12 tribus de Israel, el gobierno. Pero mis amados, dice la palabra que Jesucristo es la piedra angular donde descansa todo el edificio y descansa nuestra fe y descansa nuestra vida. Por eso nuestra fe, nuestra visión, nuestra vida, nuestro fundamento es Jesucristo, el único Dios verdadero. Y tu fe debe descansar sobre Jesucristo. Es nuestra convicción, es nuestro Dios y es nuestro Rey. Pero ese fundamento, que es las piedras, que es Jesucristo, tiene que sostener la leña, ¿cierto? Que la leña en nuestro tiempo representan las oraciones, los ruegos, los ayunos, las vigilias, las intercesiones, las adoraciones, las ofrendas que hacemos para Dios. Y entonces algunos dicen: no, pastor, eso es mucho. Eso que lo hagan los pastores, eso que lo hagan los ministros. Yo, dice que orar, rogar, ayunar, hacer vigilias, hacer intercesiones, hacer ofrendas, ¿cierto? Hacer votos, no, eso no es para mí. Por eso, mis amados, después de la leña se colocaba la víctima, se colocaba la carne del sacrificio. ¿Y cómo estaba ese becerro? Estaba cortado en pedazos. Estaba despedazado. ¿Sabe para qué estaba despedazado? Porque de pronto completo pudiera revivir y se pudiera ir. De pronto completo, más bien huye del sacrificio y corre. Pero ahí no podía hacer nada porque estaba totalmente destruido, roto. De la misma manera, nosotros tenemos que colocar la carne, nuestra carne, en el asador en el nombre de Jesús. Y cuando hablamos de carne, hablamos de vieja naturaleza, del ego, del yo, que solamente tira para mí. No, yo tengo sueño, no puedo ir, tengo que hacer otra cosa, hay algo más importante y Dios no está por ningún lado. Por eso tenemos que someter la carne. Por eso tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Por eso tenemos que colocarla en el altar, mi amado. Porque si no, no pasará que descienda fuego del cielo. Y dice la palabra que luego Elías le dijo que tomaran 4 cántaros de agua y los derramaran sobre el sacrificio. Pero no solamente una vez, sino que lo hicieran 3 veces. 4 por 3, ¿cuánto le da? 12, que es número de gobierno. 12 cántaros de agua que hay sobre el sacrificio, a tal punto que el agua chorreaba, escurría, estaba bien empapado. Y eso no prende en lo natural de ninguna manera. Hacer una hoguera con la leña escurriendo agua no va a prender. Pero mis amados, ¿qué representa el agua? El agua representa la palabra de Dios. Por eso, ese altar que tú construyes para Dios, esa comunión íntima que tú tienes con Dios, esas oraciones que tú tienes con Dios,
tienen que estar bañadas, sazonadas por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que correr como corría el agua en el sacrificio de Elías. La palabra de Dios tiene que ser abundante en tu vida. Por eso, mis amados, estos intercesores que están haciendo la intercesión los viernes, las 24 horas, la lista de peticiones que damos están basadas en una palabra. Iniciamos leyendo la palabra, porque nuestras oraciones, nuestras intercesiones tienen que estar bañadas por la palabra de Dios. Tiene que fluir la palabra, porque Dios está comprometido es con su palabra y no con mis palabras. Dios está comprometido con la palabra que Él dejó escrita y no con nuestros lamentos que alguna vez hacemos. Creemos a veces que por lamentarnos o lloriquear es que Dios nos va a escuchar. Mi amado, Dios escucha a aquella persona que se acerca contrito y humillado, pero declara la palabra. Por eso abra la palabra, profetiza la palabra, ora la palabra, que la palabra sea abundante en tu vida, que corra por lo que es esa agua, es la que mantiene ahí con vida el holocausto, porque el agua también representa vida. Pero ahora viene el momento cuando Elías ora. Y es cuando nosotros estamos orando, es cuando nosotros entramos en la presencia de Dios y el fuego de Dios nos cubre, así como el fuego descendió sobre ese holocausto que naturalmente nunca prendería. De la misma manera, el fuego de Dios viene sobre tu vida. Personas imperfectas, que nadie daría un peso por ti, pero Dios te dice: tengo algo grande para ti, tengo mi espíritu. Es más, no solamente para ti, dice, sino que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, y todos tendremos sueños y visiones de Dios, porque el tiempo del fin se acerca. En los últimos tiempos habrá una convulsión de fuego de Dios para aquellas personas que se atreven a reconstruir y mantener un altar bien cuidado para el Señor. Un altar ahí de oraciones, ahí sazonadas con palabra, declarando palabra, profetizando palabra. Es la manera como Dios se manifiesta en tu vida. Por eso, subir al monte Carmelo es reconstruir el altar de Dios. Es decidirse por Dios y destruir a los Baales. Es donde desciende fuego, pero también lluvia de bendición. Porque dice la palabra que cuando Elías oró, descendió fuego. Y cuando pasó todo este mover de Dios, dice que Elías mató a todos los 850 profetas. No escapó ninguno. Y luego le dice al rey Acab: ¿sabe qué, rey? Come y bebe y corre para tu casa, porque viene una gran tormenta, un gran aguacero. Y dice que Elías fue más arriba. Estaban en la ladera del monte Carmelo y ahora sube a la cumbre y allí empieza a orar y mete su cabeza entre las rodillas y empieza a clamar. Es el momento, mis amados, cuando la oración pasa simplemente de ser un ritual, de ser algo religioso, clamar por una necesidad, y es simplemente el deleite cuando anhelamos subir más a la cumbre. Y allí en esa cumbre está orando y está clamando. Y dice la palabra que solamente oró una sola vez para que no lloviera, pero tuvo que orar 7 veces para que lloviera. Y eso nos muestra el esfuerzo, la dedicación, la búsqueda que nosotros tenemos que tener para buscar la presencia de Dios. Ahora, mis amados, Dios te está diciendo a ti: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estarán confundidos entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues adórele a Dios, a Baal. O si Jehová es Dios, pues adórele a Él. Y algunos dirán: pues gracias a Dios que yo no adoro ningún Baal, no adoro ningún Dios. Pero estamos
en un tiempo bien bonito, bien precioso, y es el tiempo de la Navidad, donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, donde recordamos que un día Jesucristo vino a esta tierra. Pero para algunos esto simplemente se le convierte en un conocimiento histórico, donde se come rico, donde se comen comidas abundantes y se dan regalos. Simplemente para ellos tienen una mentalidad de una fiesta más, y no la revelación de que Jesucristo nació un día para darte vida y vida en abundancia. Y entonces este tiempo precioso, en vez de ser una celebración para Jehová, para nuestro Dios y para Jesucristo, han venido sustitutos, y los símbolos del nacimiento de Jesucristo se han cambiado. Y entonces las ovejas y la vaca del pesebre se cambiaron por renos, y los pastores se cambiaron por figuras, por muñecos de nieve y duendes pequeños que son demonios. Y Jesucristo se cambió por Santa Claus, y el pesebre se cambió por el Polo Norte. Y entonces dice la persona: no, pero es que eso no es malo. ¿Y por qué no es malo? Porque es que todo el mundo lo hace. Y era lo mismo que pasaba en el tiempo de Elías. ¿Por qué la gente estaba confundida? Porque todo el mundo lo hacía. Todo el mundo adoraba a los Baales. Desde el gobernante, desde el rey, la mujer del rey, ¿cierto? Todos los ministros. El pueblo hacía lo que veía sus autoridades. Y es lo que pasa ahora. La gente hace las cosas porque las ve hacer. Ay, que como lo hace la mayoría debe ser bueno. Déjeme decirle, mi amado, que el infierno es para la mayoría, porque nosotros, uno solo, con Dios somos suficientes. Dice la palabra que el camino al infierno es ancho, y muchos son los que van por ese camino, pero angosto, ¿cierto? Y estrecho es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que transitan por él. En estos días escuchaba a una persona no creyente, decía: la Navidad es tan bonita, me siento tan feliz en este tiempo, hay gozo y alegría. Pero algunos sienten esa ansiedad, sienten esa tristeza, sienten esa angustia, porque el Dios de este mundo los envuelve. Y escuchaba a dos niños en estos días, ahí cerca a la casa donde vivo. Estaban jugando los niños, y un niño le decía a otro: no, la Navidad es fea. Y el otro dice: no, ¿cómo se le ocurre decir la Navidad es bonita? Y el niño decía: no, la Navidad es fea. La Navidad es fea. Y bueno, ¿por qué dice que la Navidad es fea? Porque siento miedo. ¿Te imaginas un niño diciendo: siento miedo de la Navidad? Y dice: ¿y por qué siente miedo? Siento miedo de esos muñecos que colocan. ¿Sabe por qué? Porque los niños todavía tienen una inocencia espiritual. Los niños perciben los demonios, y eso también debiéramos ser nosotros los adultos. Pero los niños tienen una inocencia. Ellos perciben los demonios que hay en lugares, en las casas, en cuadros, en habitaciones, en personas, y sienten miedo, porque ellos perciben el mundo espiritual. Y este niño estaba percibiendo el mundo espiritual detrás de los muñecos que se colocan dizque para adornar la Navidad. Yo no sé qué muñecos tú coloques, pero una cosa sí te digo, que si tú metes demonios disfrazados de muñecos, aunque los quites de tu casa, van a seguir ahí. Y van a traer problemas y agobio, y van a traer tristeza y angustia a tu casa. Ahora la pregunta es: ¿podemos celebrar? Claro que celebramos. ¿Podemos declarar bendición en esta Navidad? Claro que lo podemos. ¿Podemos adornar la casa? Claro que lo podemos hacer. Inspírate en el pasaje de la palabra de Dios, ahí en el libro de Lucas, y coloca cosas que recuerden el nacimiento de Jesús. No lo que el Señor de este mundo te impone. Porque recuerda, mira lo que dice Mateo 6:24, ya para terminar. Ninguno puede servir a dos señores,
porque aborrecerá al uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay dos señores en este mundo: el Dios verdadero y el Dios mamón, el Dios de las riquezas, que de ahí se desprenden todos los males. Dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y todo este consumismo que viene en este tiempo de Navidad, detrás de eso está el enemigo para desviar la atención de lo que es la Navidad, de lo que es celebrar a Jesucristo, de lo que es celebrar a Dios. Ahora, el problema es que, pastor, pero es que todos lo hacen. Otros cristianos lo hacen. Los vecinos lo hacen. El doctor lo hace. Eso pasaba en el tiempo de Elías. Era el único que estaba en ese momento para confrontar las tinieblas, para desenmascarar al diablo. Y Dios se glorificó. Por eso, mi amado, ahí, honra al Señor en este tiempo de Navidad. Honra al Señor. Porque hoy, como estaba en ese tiempo el profeta Elías, animando y arengando e instando al pueblo, de la misma manera en esta mañana hay profeta en esta casa que te dice: si Santa Claus es Dios, pues adórale a Él, ríndale culto a Él. Pero si Jehová de los ejércitos es Dios, adórale a Él, sírvale a Él, honrele a Él, créale a Él. No importa la persecución de la gente, no importa lo que diga la gente. ¿Por qué nosotros caemos fácilmente en lo que dice la gente? Porque no leemos las Escrituras, porque no leemos la palabra. Hay una experiencia que me contó Daniel y me impacta. Allí en la clase de economía, la profesora estaba enseñando acerca de la economía de la palabra de Dios, la economía de la Biblia. Y se levanta un estudiante, le dice: un momentico, profesora, yo soy atea. ¿Y sabe qué le dijo la profesora? I'm sorry for you. Lo siento por usted. Lo escrito está. Y la historia no se puede cambiar. Jesucristo vino y nació de una virgen para darnos salvación y vida eterna. Y eso no se cambia nunca. Porque Él sigue salvando, Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue ministrando tu vida. Mi amado, que esto, palabra, te llene, te fortalezca. Y no que el diablo te mine la mente con dardos. Porque es mejor que Jesucristo sea el centro de tu hogar y no demonios que muy sutilmente, ingenuamente, tú metas a la casa y adornes tu casa con muñecos. Con muñecos. Por eso, mis amados, esto se necesita revelación. Y yo voy a orar por ti. Porque a Satanás no le importa tanto lo que tú hagas. A Satanás le importa lo que tú pienses. Por eso mina tu mente, manda pensamientos a la mente. ¿Por qué? Porque si mina tu mente, de ahí adelante controla todo tu cuerpo, controla tus acciones. Por eso dice la palabra: ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo que nos ayuda a entender la palabra, nos ayuda a entender estos tiempos, nos muestra la verdad de la palabra y nos abre los ojos y nos muestra una realidad. Porque, mis amados, el enemigo es sutil y la artimaña del diablo es creer que en la mayoría está la verdad. Generalmente la mayoría está equivocada. Por eso tenemos que buscar a Dios. Por eso tenemos que buscar la revelación de la palabra, para que realmente podamos permitir que Jesucristo nazca en nuestro corazón. Que vivamos este tiempo con alegría y con gozo. Y que no vivamos confundidos, claudicantes, entre dos pensamientos.
entre dos pensamientos. ¿Y por qué claudicamos? ¿Por qué nos confundimos? ¿Por qué vivimos en zozobra? Porque no leemos la palabra de Dios, porque no la meditamos. Y entonces, cualquier idea que nos parece razonable, creemos que Dios. Pero ahí no está Dios. El Dios del cielo se revela en su palabra. Por eso dice la palabra, no se alabe el rico en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría, sino si alguien quiere alabarse, alábese en entender y conocer que yo soy Jehová. De conocer a Dios, de conocer su palabra, de conocer sus mandamientos, y eso nos da la victoria.